todos hermanos en la fe, a todo ministro que el Señor traiga por esta ventana de YouTube, por este estudio bíblico de lo que son las fiestas judías y su implicación profética para la iglesia, y cómo la iglesia pues entonces puede percibir y puede entender y puede comprender mejor estos eventos santos, o estas conmemoraciones solemnes, como también se le menciona a lo largo de la Escritura. Pues hoy concluimos oficialmente este estudio porque vamos a ver la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos y todo lo implicado sobre este tema. Y bueno, hacerle la invitación a que si usted llegó acá porque quería conocer un poco de esta fiesta, pues déjeme recordarle que forma parte de una cadena de otra fiesta más, y que le invito pues a revisar nuestro canal de YouTube, donde las va a encontrar a todas las demás, para que tengan un entendimiento y una comprensión más clara, para que esto le permita entonces crecer en la devoción que usted tiene para con el Señor. Así que antes de entrar en materia, vamos a orar, como siempre lo hacemos, pidiendo la ayuda y la asistencia del Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad, para que nos ilumine el entendimiento, para que cada persona que escuche este video le sea de provecho, su alma sea edificada, que esto no simplemente sea un conocimiento intelectual, teológico, que le alimente el conocimiento, ¿no? Sino que esto se traduzca en vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma, del ser. Así que vamos, oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque otra vez más nos permites reunirnos en torno a tu mesa, Señor, para degustar tu palabra, Señor, el manjar de tu palabra. Tu palabra es un deleite, escudriñarla, leerla, escribirla, Señor, enseñarla, Padre, es un deleite para nosotros, tus hijos, Señor, aprender de tu palabra. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, enséñanos a entender sabiduría y justicia y cordura en nuestra mente, Señor. Te pido que ilumine, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, de modo que en todo momento nuestro corazón esté como buena tierra, para que siempre la persona semilla de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor, para poder entender, recibir, que sea iluminado este conocimiento y lo aprovechemos al máximo, y que lo podamos transmitir a otros, Señor. No quedarnos con un conocimiento más, como dijo el pastor, sino llevarlo a otros, Señor, que necesitan también conocer de esto. Nosotros somos libres y ayudamos a que otros también sean libres. Gracias, Señor. Damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sí, como acabo de decir al principio, esta es la última. Acá en nuestra pizarra, en el orden cronológico, ya pasamos por la fiesta de primavera, estamos en la fiesta de otoño, y son solamente 3 fiestas. Dije al principio de este estudio que habían 2 fiestas más que la comunidad hebrea judía celebra, pero que fueron añadidas luego y que no pertenecen a estas fiestas que son establecidas según Dios, según la Torá, según le fue dicho a Moisés, y tiene una implicación histórica, tiene una implicación principalmente profética por sucesos que se señalan en cada una de ellas, que tienen que ver con eventos puntuales a lo largo del plan de redención que el Señor trazó. Entonces, todo esto comenzó con la fiesta de la Pascua, y vamos a concluir ahora con la fiesta de los tabernáculos, como se le dice. Y quiero comenzar diciendo pues que esta fiesta en hebreo se le conoce, se le menciona, con este término sí se la asemeja un poquito más, a lo mejor es lo que a ustedes le ha generado curiosidad, es el término Sukkot. Ese es el término hebreo que significa enramada. Ya vamos a entender un poquito de qué trata en el ámbito natural, la implicación que esto tiene, para luego poder entender la verdad espiritual y la señal profética que ella tiene. Esta fiesta también se celebra entre los días 15 al 21 del mes de Tisri. ¿Ok? Le repito, si a lo mejor usted a qué equivale este mes, le invito a revisar el primer mensaje de esta serie, porque ahí va a encontrar el calendario hebreo y va a encontrar en paralelo el calendario occidental, y usted va a poder entender mejor a qué mes equivale. Porque le digo, para si usted está escuchando esto por primera vez, que los hebreos, el calendario hebreo no es según el sol, sino según la luna. Entonces, ahí ya por eso marca una pequeña diferencia.
Bien, estos son datos muy importantes. Y la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta del Sukkot, que significa enramada, se celebra exactamente 6 meses después de la primera fiesta bíblica señalada, como es la fiesta de la Pascua. Entonces es interesante estos pequeños datos. Ahora sí vamos a mirar el fundamento bíblico, donde está establecida esta fiesta, que son, como ya se le acaba de dar cuenta, son 7. Así que vamos a leer Levítico 23, del 33 al 35. Repito, Levítico 23, del 33 al 35. Amén. Leemos dos Biblias, yo leo la Reina Valera 1960, el pastor lee la Nueva Traducción Viviente o NTV, más otras versiones que tiene en su aplicativo. Leemos la Reina Valera. Levítico 23, 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 23, 33. Correcto. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Estoy leyendo el 36. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Esto se repite, si usted viene siguiendo esta serie, usted se ha dado cuenta pues que siempre las fiestas comienzan con un día sábado y terminan en un día sábado, y se les da la misma exigencia de los días sábados que ellos cumplen, que es que no se hace ningún tipo de actividad secular, sino que se dedica y se tiene por mucha solemnidad dicha fiesta. Aquí dice, entonces pues la razón, Dios le dice a Moisés que ellos debían de celebrar el festival de las enramadas. Tenían el día señalado según su calendario, y esta era es una fiesta en honor al Señor que durará 7 días. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice Éxodo 23, del 14 al 17. Éxodo 23, del 14 al 17. Sí, va. Bien. Una pausa. Bien. Quiero ir explicando un poco, porque creo que todavía no se ha entendido de qué trata o cuál es el significado de esta fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Conmemora los 40 años de la travesía de Israel en el desierto. La celebración dura de entre 5 y 7 días, y el pueblo hebreo debe construir chozas con ramas. De ahí viene el término enramada. El pueblo debía celebrar esta fiesta, tenía una particularidad, que la celebración o el objeto principal era hacer de una manera artesanal pequeñas chozas que simbolizaban el tiempo que ellos estuvieron durante 40 años bajo el cuidado de Dios en el desierto, recordando así la fidelidad de Dios, la protección de Dios. Y esto se sigue practicando hoy día. Fíjate lo curioso de esto, y que involucra a todo el grupo familiar, porque los niños, digámoslo así, que se divierten construyendo estas chocitas. Claro, no es que eran chozas pequeñas, tampoco que eran una maqueta arquitectónica, tampoco que eran del tamaño de una casa, ¿no? Más o menos, como para que tengan una idea, puede ser de metro y medio al cuadrado, con sus diferentes techos, con sus ramas, porque le ponían ramas largas. Y básicamente eso era porque estaban recordando el cuidado que Dios le tuvo en Israel. ¿Y por qué tenían esta figura de chocita? Porque recuerde que Israel habitó en el desierto en carpas. Eran una tipología de chozas. Entonces, de esta forma, ellos tenían que recordar la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios, la protección de Dios en ese tiempo en el desierto. En todo el sentido de la palabra, porque no murieron quemados del sol, no se murieron congelados de noche por el frío y cualquier otro tipo de males. Claro, usted dirá, pastor, pero se murió mucha gente por picada de culebra. Sí, pero eso fue consecuencia del pecado de esa generación. O sea, si no hubiese sido por causa del pecado, esa culebra no pica en el pueblo de Israel.
Hay que tener esa observación allí, o sea que a pesar de toda la protección de Dios donde estuvo, bueno, que Dios mandó a construirle a Moisés esa serpiente de bronce que simbolizaba el sacrificio de Cristo, tipificaba el sacrificio de Cristo, y la serpiente tipificaba a Satanás, el demonio, y el veneno tipificaba el veneno del pecado. Entonces el que mirara la cruz iba a ser curado de ese mal. Muchos murieron. Es bueno hacer esta acotación porque en términos generales no pueden decir que Dios no los protegió, no pueden decir que Dios no fue fiel, no pueden decir que Dios no fue misericordioso, a pesar de la actitud terca, negligente, cabezona que esa generación tuvo, porque se quejó con Dios. Miraron el maná de día y el maná de noche y el agua que salió de la peña. O sea, no tienen cómo y esta precisamente esta fiesta era con ese objetivo. No solamente recordar ese momento histórico, sino el cómo Dios se manifestó y estuvo con ellos durante ese tiempo. Ese era el objetivo central. Ahora sí leemos. Claro, y además lo que te está comentando, pastor, recordemos que la ropa de ellos no se desgastó. Otro punto y además importante. Ninguno se enfermó. No tenían centros comerciales cerca para ir a comprar ropa porque se le venció el zapato, porque se le venció la ropa. Sí. Era la misma ropa con la que salieron de Egipto. Es decir, si ellos no hubiesen sido tercos, si ellos no hubiesen desobedecido a Dios, no se hubiesen muerto nadie, sino nada más en su tiempo que le correspondía. Y no hubiese sido un periodo tan largo de 40 años. Tan largo de 40 años, pero realmente no fue por enfermedad, o sea, lo de la serpiente fue una cosa de muerte. Una consecuencia por causa del pecado. Exactamente. Hay que significar eso. Entonces, Éxodo 22, versículos 23, del 14 y 17. Pero Éxodo 23, del 14 al 17. Leemos, Éxodo 23, del 14 al 17. 3 veces en el año me celebraré fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como ya te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año presentará tu varón delante de Jehová, el Señor. Hasta el 17. Hasta el 17. Sí. 17. Ahí. Y ahora vemos Deuteronomio 16, del 13 al 16. Repito, Deuteronomio 16, del 13 al 16. 16 del 13 al 16. Deuteronomio 16 del 13 al 16. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Hasta qué versículo? 16. Hasta ahí. Fíjense lo interesante, que aunque es una celebración nacional que forma parte, Dios le empieza a dar una cultura folclórica, si se quiere decir de alguna forma, una identidad nacional por medio del folclore cultural a los israelitas, ¿ok? La exigencia, la responsabilidad caiga sobre los hombres, porque dice los varones debían de presentarse delante de Jehová y no lo podían hacer con las manos vacías. En el 16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Es decir, la representación de la familia, la representación tiene que ir como los hombres responsablemente delante de Dios a concurrir a las celebraciones de esta fiesta. Es cabeza de casa, pues. Esta es la razón también del por qué usted ve que en el libro de Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés para darle cumplimiento, Pedro toma la mano y dice, varones, ustedes que me escuchan, o sea, le está refiriéndose, ¿por qué? Porque los que iban adelante, los que tenían la responsabilidad, eran los hombres, ¿ok? Las mujeres también estaban presentes, los niños, pero ellos eran los que tenían que ir delante de Dios a cumplir con esta responsabilidad. Entonces, vemos este dato acá, lo vemos manifiesto, lo vemos como en Deuteronomio es como el reglamento a seguir de cómo ejecutar esta
actividad. Ya acabo de decir que se le llamaba así enramadas o tabernáculo porque las familias debían habitar. Ojo, no era que simplemente, esto es otro dato importante, no es que la familia se reunía y los niños se divertían haciendo la casita, la chocita. No, es que ellos inclusive tenían que habitar dentro por este tiempo. No era como que simplemente, voy a poner un ejemplo a nivel cultural occidental. A nivel de Latinoamérica, cuando llega la Navidad, unos ponen el arbolito de Navidad u otros ponen el nacimiento y forma parte decorativa del hogar que conmemora una fiesta. ¿Okay? Esa es la definición tradicional de cómo la cultura occidental hace esto de esta forma. No era así. Es decir, los israelitas tenían que construir esto, no puede ser por eso tampoco tan pequeña, porque tenían que estar allí un tiempo. Fíjense lo interesante del caso, era como que para que las siguientes generaciones trataran de revivir un poco en carne propia lo que era estar bajo estas condiciones de vida y mirar la provisión de Dios, mirar y de cierto modo también lamentarse por la actitud de sus ancestros, por tener esa actitud tan terca, tan obstinada, tan superficial, póngale el calificativo que usted quiera, que ya usted sabe que es precisamente para no seguir ese ejemplo, ¿no? Ok, otra cosa interesante es que los israelitas muchas veces lo construían en los techos de las casas, en los patios, en el atrio del templo y aún en las calles se hacían estas cosas. Muy parecido a lo que se hace aquí en Occidente en las fiestas, por lo menos de Navidad, donde usted puede ir a un centro comercial, usted puede ir a un edificio de oficina administrativa, usted puede ir a una dependencia municipal y usted encuentra algo alusivo a la temporada, algo así. Inclusive las calles, la municipalidad lo adorna con algún tipo de elemento alusivo a la fiesta que se está celebrando. Pues digamos que Israel se tomaba esta fiesta muy en serio, como cada una de las fiestas, y como que adornaba el país o la ciudad con enramadas, con estas chozas, por todo lo que implica, ¿no? Otra cosa interesante es que todos debían regocijarse delante del Señor por la protección sobre su pueblo y por la cosecha de los frutos de la tierra. Fíjense que como Dios es tan perfecto, que recuerda que todas estas fiestas tienen una clara tendencia natural hacia lo que es la parte agrícola, y Dios los pasa primero por el tema de las primicias, de las primeras cosechas, para que luego la siembren, la cosechen todas y que eso les sirva. Como no podían trabajar durante esta fiesta, y esta fiesta duraba varios días, ellos podían comer de lo que ya estaba cosechando. Fíjense cómo Dios lo hace todo tan perfecto, que no es que la gente entonces pasaba hambre o los judíos pasaban la fiesta en ayuna, no, ni mucho menos. O sea, todo estaba fríamente calculado en lo natural por el Señor. Después del cautiverio, el primer día y el octavo se declararon día de reposo, nadie debía trabajar en ello. Aquí se resalta y se entiende mucho mejor el significado en lo natural del día sábado en cuanto a la ley ceremonial, por cuanto estaba estrechamente ligado al cumplimiento ceremonial de este tipo de cosas, de este tipo de actividades establecidas por el Señor. Está claramente tipificado acá. Ahora sí, vamos al otro punto. Después del cautiverio del pueblo de Israel, se añadió la ceremonia de derramar agua mezclada con vino. Aquí vamos a leer Isaías 12. Bueno, faltaba Levítico 23, pero vamos a Isaías 12. Isaías 12. 12:3, pero tal vez es Levítico 23. Lo que pasa es que me salté el Levítico 23:43. Vamos primero al Levítico 23:43, sí. Me salté porque no quiero que se me pasen las notas que tengo y se me saltó la cita bíblica. Vamos al Levítico 23:43. Sí, voy a leer el versículo 40 antes del 43 para que vayan los árboles que usaban para eso. Excelente. El versículo Levítico 23:40 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Ese es 23:40. Hagamos al 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense lo interesante, lo detallado y lo específico que Dios en esta cita. Menos mal, pastor, que me recordaste la cita. Okay. Porque es que
no quería que las notas saltarlas ninguna, pero tampoco puedo saltar la cita bíblica, gloria a Dios, porque hasta Dios le dice el tipo de, ¿cómo dice la palabra? Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Con fruto de árbol hermoso, es decir, se tenía que tener, eran ramas que tenían que estar verdes y con fruto. Exacto, pero lo interesante es que no era que simplemente una rama verde con fruto, es que se viera hermoso. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted a lo mejor ve algún tipo de árbol frutal y usted dice, qué lindo es ese árbol, no sé, me llama la atención. Ramas de árboles frondosos, sí, tiene que estar algo vivo, bello, hermoso, tiene que ser algo realmente que fuera representativo. Pues. Representativo del Dios que ellos estaban rememorando, porque recordemos que esto se trata precisamente del carácter bondadoso, misericordioso, hermoso, generoso de Dios, y todos los atributos de Dios son hermosos cuando lo empezamos a conocer y nos empezamos a deleitar en quién es Él, en cada una de las características de su personalidad, de su naturaleza. Somos cautivados, entonces eso tiene que tender a la hermosura, por lo tanto la simbología, la analogía debería de ser ese punto. Entonces ellos podían usar cualquier tipo de rama, de cualquier árbol que fuera fructífero, que diera fruto, pero que tuviera esta característica, que la rama fuera frondosa y que se viera hermosa, porque tampoco es que la choza se viera fea, no es como esa choza que a lo mejor usted ve cuando la gente se mete en un sitio a vivir y lo hace con los elementos que tiene a la mano que encuentra por la calle, entonces se ve feo. No, si usted tenía eso en mente, pues es bueno que hayamos leído la cita para que usted se dé cuenta que aunque era algo rudimentario, que aunque era algo natural, que aunque era hecho algo en el momento, pero se veía bien. O sea, que tenía su toque decorativo, es decir, que las mujeres podían colaborar con ese toque femenino que tienen para mí, mi amor, pero ¿qué tal si ponemos esta rama así para que se vea esto mejor aquí por acá? Y esta rama se cae aquí y se ve mejor. La mujer que le pone el toque al hogar. Entonces, fíjese que en esta fiesta la mujer sí tenía su aporte significativo muy interesante para que la chocita se viera bien, se viera hermosa, representativa para el Señor. Muy importante este punto. Ok. Isaías 12:13. Ajá, este es el punto donde vamos a mirar repito este punto, vamos a leerlo. Isaías capítulo 12, versículo 3. Repito, Isaías 12:3. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Sí, este texto lo que nos indica es acá que después del cautiverio del pueblo de Israel se le añadió a la fiesta, a la celebración de este momento, a la ceremonia, el derramar agua mezclada con vino en el sacrificio preparado sobre el altar, como símbolo de gratitud por la provisión de agua en el desierto. ¿Ok? Es decir, se le añadió ese momento de cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña, y usted sabe que Moisés se molestó y la golpeó y todo aquello, pero bebieron del agua, de esa agua, pues para rememorar eso tan significativo, ese milagro, porque eso fue un milagro, ¿okay? Se le añadió ese dato, ese aporte a la celebración que todavía hoy, pues, los judíos que están velados con respecto a Cristo, celebran sin darse cuenta que están anunciando un evento muy conmemorativo, muy importante. Ahora sí vamos a Juan 7, 37 y 38. Leemos Evangelio según San Juan, capítulo 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que, aunque yo lo coloqué muy puntual, pero creo que si lees unos versículos más arriba, creo que habla un poco de la fiesta que está celebrando, porque está sucediendo un evento, hay una celebración dentro de la nación y Jesús va a esta fiesta. Creo que precisamente Jesús, los hermanos naturales de Jesús, aunque los católicos se hacen de la vista gorda, dicen que Jesús no tuvo hermanos porque María no tuvo más hijos, pero la Biblia registra que Jesús sí tuvo hermanos. Esto lo digo porque de esta forma ellos pretenden seguir sosteniendo que María siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús para sostener la posición virginal inmaculada de María, pero la Biblia nos dice lo contrario, que María y José tuvieron familia, tuvieron hijos, ¿ok? Y son estos hermanos que a Jesús le dicen en este pasaje que porque no va y públicamente ya se manifiesta. Y el Evangelio nos dice que ni los mismos hermanos, hablando de los hermanos naturales,
¿ok? Hasta eso se atreven a decir. No creían en Jesús. Y Jesús le dice, no, vayan ustedes que después yo voy. Y es luego cuando Jesús pues va a la fiesta, hace esta declaración. ¿Lo encontraste, pastor? Ya estoy buscando ya. Juan 7, no, unos versículos más arriba. Juan 7, ya estoy buscando. Porque está mucho más arriba. Porque está... Dice el último día de la fiesta, pero no recuerdo dónde está entonces. Porque en el versículo 10 de Juan 7 dice, pero después de que sus hermanos se fueron al festival, aquí está, el versículo 1 y 2 de Juan 7, para que leamos el contexto, fíjense lo que dice acá. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, versículo 2. Y sus hermanos de sangre, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Era el cumplimiento, estaba empezando el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 6, Jesús dice, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Y ahí seguimos bajando y caemos en el versículo 37. El último día del festival, dice esta versión. Recuerda que acabamos de leer que esta fiesta duraba 7 días, es decir, los hermanos se fueron al principio del comienzo de la celebración. Jesús no se fue al principio, sino fue el último día. Lo dice el versículo 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Haciendo alusión precisamente a este momento conmemorativo de Isaías 12, donde se anexó lo que acabamos de leer anteriormente. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces Jesús hace una declaración y le da el cumplimiento, el señalamiento, le explica a los oyentes lo que implica esa piedra, lo que implicaba tomar de esa agua. Dice: yo soy esa piedra. El que venga a mí y beba de mis palabras, beba de lo que yo doy, va a ser saciado de su alma. Amén. Pastor, alguna vez quiso hace un momento una acotación de que la Iglesia Católica habla de que María quedó virgen durante toda su vida. Sí. En Mateo, busque allí Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55 de Mateo 13, para que usted lo busque. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Más claro? Claro, Imposible. Para nosotros es claro, estamos en Cristo, no tenemos los ojos, no estamos velados, tenemos el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, y que ya usted sabe, por lo que usted escuchó el domingo, que usted debe seguir orando para que el Señor le siga dando este entendimiento e inteligencia. Pero precisamente como los que no están en Cristo, los que están bajo el yugo de Satanás, los que están bajo el sistema de la Iglesia Católica Romana, que están espiritualmente muertos, es decir, son inconversos, ellos, los que defienden la doctrina mariana de la Inmaculada Estado Virginal de María, dicen que ahí cuando quiere decir hermanos, realmente no son hermanos físicos, sino hermanos espirituales, porque Jesús acostumbraba a decirle hermano a mucha gente, ¿ok? Para que usted sepa, no son hermanos físicos,
porque según ellos no hay ningún texto en la Escritura que diga directa y explícitamente que María y José tuvieron así. Pero allá habla de varios, y los nombres los dicen. Claro, yo les estoy dando a ustedes ese el argumento que ellos usan para contradecir el testimonio claro de la Escritura. Otro dato importante que les doy es que los términos que aparecen en Mateo de hermanos y hermanas y madre, en el griego hay unos términos que se usan cuando se refiere al linaje sanguíneo directo, es decir, con padre, madre, abuelo, hermano. Y los términos griegos del cual se traducen hermano y hermano para nosotros en nuestro dialecto están allí establecidos, es decir, por un tema de ignorancia de este tipo de cosas, ellos omiten este dato. Es decir, que cuando nosotros vamos al original en el griego en el que se escribió pues este evangelio, podemos ver que el apóstol está usando términos que para la época el que lo entendía sabía que se estaba refiriendo a lazo sanguíneo, a familiar, según la carne, es decir, hermanos y hermanas como usted y yo lo entendemos hoy día. Es una nota al margen del estudio, pero es importante aclararlo. Sí, pero pues ya usted sabe que pues los católicos romanistas, con su afán de seguir defendiendo sus posturas doctrinales y muchas herejías, muchas cosas, son capaces de decir cualquier cosa, aunque estén en desconocimiento, aunque se han inventado lo que sea. Bien, continuamos ahora acá, cerramos el paréntesis acá. ¿Cuándo se representa el establecimiento del reino milenial de Jesucristo? Luego de la segunda venida, haciendo paralelo, ¿ok?, a la entrada de Israel a la tierra prometida luego de los 40 años en el desierto. Es decir, en lo natural, Israel celebró la primera Pascua prácticamente recién salido a punto de salir de Egipto, porque al ellos comer la Pascua vino la plaga, la última plaga, que fue la plaga de tinieblas y de muerte que mató a todos los primogénitos de los egipcios, y Dios les dijo que la casa debía de estar pues los dinteles con la sangre del cordero y todo aquello, y prácticamente luego de esta fiesta ellos salen de Egipto y luego entonces celebran de esa plaga, claro, prácticamente al poco tiempo, no sé en cuántas horas, no sé, porque la palabra no nos da un tiempo específico, ¿no? Pero fue prácticamente muy poco tiempo. Sí. Luego tenemos la de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque desde ese momento a que ellos entran en el desierto y por fin entran a la tierra prometida, pasa un lapso de tiempo. Y entonces esto es como ese paralelismo alegórico, ¿ok?, del proceso en el que la iglesia se encuentra. Ahora vamos a ver la parte profética que señala esta fiesta, que nos muestra realmente el cumplimiento, el objetivo central, porque ya nos vimos que en cada una de estas fiestas hay un señalamiento profético de un evento que va a ocurrir. Ya lo vimos en la fiesta de la primavera, donde todas se han cumplido, y falta por cumplirse la fiesta del otoño, porque tiene que ver, como lo dice aquí abajo, con la segunda venida de Cristo. Es decir, el rapto de la iglesia todavía no ha ocurrido. El día de la expiación, el día del perdón, que es cuando todo el pueblo del Señor, en cuanto a los hebreos, a los judíos, van a ser redimidos. Esto todavía no ha ocurrido. Y bueno, pues evidentemente el último momento, pues, donde va a venir el reino milenial de Cristo, que si usted quiere saber un poco más de esto, pues le invito a ver el estudio escatológico que tenemos de ahí de los últimos tiempos, donde hablamos de Apocalipsis, hablamos de Daniel, hablamos de Ezequiel, creo que también hablamos de Ezequiel, y de otros más, y donde abordamos pues cómo la iglesia ha interpretado a lo largo de la historia el tema del reino milenial. Entonces vamos a ver Isaías 11, versículo 6. Isaías 11, 6. Moverá el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esta es una de las características de lo que va a ocurrir en el reino milenial de Cristo. Prácticamente vamos a volver al diseño de Adán y Eva, al diseño del huerto, donde las bestias
donde los animales no tenían una hostilidad, no tenían una agresividad en contra del ser humano, eran totalmente dóciles y sometidas a su servicio, a su amo. Por lo tanto, yo sé que a lo mejor usted a lo mejor lo ha visto en memes, lo ha visto en películas, donde por ejemplo, cuando usted ve o cuando lo lee en la escritura que a Daniel lo metieron en el foso con los leones y los leones no se lo comieron, y usted empieza a imaginarse que entonces él se acostaba al lado del león y el león le ponía la cola en la cara y toda aquella cosa que para nosotros lo recreamos porque eso ahorita es una realidad pues difícil que se vea, ¿ok? Pero vamos a volver a eso. O sea, los animales, aquí tal cual como lo dice que morará el lobo con el cordero. ¿Por qué pone el lobo con el cordero? Porque actualmente eso está dentro de la cadena alimenticia. El lobo se come el cordero. Precisamente donde hay corderos, el principal peligro son los lobos. Exactamente, dice también el leopardo con el cabrito. Yo no sé si usted ha visto Animal Planet, ha visto Nat Geo Wild, cualquiera de estos programas que muestran la fauna silvestre, sobre todo la fauna salvaje, en África, en el Serengeti, en todos estos pastizales, y usted puede ver cómo el leopardo acecha, y es impresionante la velocidad que alcanza en poco tiempo, en casi 200 kilómetros por hora para capturar, como lo dice aquí, al cabrito o a la gacela. Es decir, también está dentro de la línea de hoy día ¿cómo se llama eso? La línea... La cadena alimenticia. La cadena alimenticia de la naturaleza. Esto ya no va a ser. Pastor, entonces usted me está diciendo que los animales estos carnívoros van a ser herbívoros. Muy posiblemente. Porque si nos vamos a Génesis, dice la palabra que el Señor le dio el pasto a los animales para que se alimentasen. ¿Ok? Eso lo vemos allí. Entonces va a haber una modificación genética corporal, porque según la ciencia los invertebrados, los herbívoros tienen unos dientes distintos, el carnívoro tiene otros dientes distintos, es decir, van a sufrir cambios también. Posiblemente el sistema digestivo y en general pues, todo eso, porque ya está comprobado científicamente que la composición biológica de un animal herbívoro es distinta a la de un animal carnívoro y a los omnívoros. Entonces ahí pues el Señor va a restaurar muchas cosas, van a haber cambios interesantes, pero el león va a seguir siendo león, porque la palabra dice que el nombre que los animales tienen es el nombre que Adán les puso. Entonces el león va a seguir siendo león. De hecho aquí lo dice, pastor, en el versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Aquí está pues, mire, con el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Usted se imagina ese escenario? Eso es impresionante. O sea, el gato va a ser tan domesticado, el león, porque nosotros decimos que es como un gato grande, porque es un felino, va a ser tan domesticable como los gatos que realmente uno domestica. Eso va a ser espectacular, muy, muy tremendo. Y ese temor natural de la humanidad hacia ciertos animales no va a existir. Fíjense lo espectacular que va a ser el reino milenial. Estoy seguro que también que por culpa de la mala administración del hombre, que muchos animales han extinto, muy posiblemente el Señor los restaure y los traiga a la vida nuevamente. Es posible que eso ocurra también, porque ha sido por culpa de la mala administración. Ha sido por culpa de la mala administración del hombre, por causa del pecado, que la naturaleza ha sufrido los embates fuertes de su mala administración. Bueno, muchos animales se han extinto y otros están en peligro de extinción y por eso están protegidos. Esto es una de las cosas que va a ocurrir cuando Cristo reine. Vamos a ver otra. Vamos a leer Miqueas 4 del 1 al 4. Miqueas 4 del 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará en sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Es hasta dónde? Hasta el 4. Versículo 4 de Miqueas 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Otra característica que va a haber es
que el centro del gobierno mundial del Mesías que va a venir, de nuestro Señor Jesucristo, va a ser Jerusalén, ¿ok? Va a ser Jerusalén, desde ahí va a ser su centro de poder, va a ser la casa de Estado del mundo entero, porque aquí dice que va a corregir a las naciones, es decir, les va a dar rumbo, les va a dar directrices a las naciones para que se conduzcan de esta forma, ¿ok? También nos dice que las armas, las espadas, las hoces, las van a convertir en herramientas de trabajo agrícola, es decir, el ejército, los diferentes ejércitos del mundo van a desaparecer. La gente ya no se va a preparar más para la guerra porque no va a haber temor a invasión, no va a haber temor a conquista bélica, porque lo que promueve la guerra, los conflictos, es el pecado. Fíjese que desde que el hombre entró en el pecado, son interminables las guerras que ha vivido, ¿ok? Porque usted pensará solamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchas otras guerras que ustedes conocen que se han vivido a lo largo de la historia, y la primera guerra está en el hogar. ¿Dónde está la primera guerra registrada en la Biblia? La guerra que tuvo Caín con Abel. No sabemos, porque la Biblia no dice por qué razón Caín quiso matar a Abel. No sabemos si es que le tuvo envidia, le tuvo celo, fue que un día le quitó la comida, fue que un día, no sé, se burló de él. No lo sabemos. El hecho es que, bueno, ya usted sabe, a Caín quiso matar a Abel y lo mató. Pero entonces él estaba en guerra con su hermano. Estaba en guerra. Eso es una guerra. Entonces, hermoso que no va a haber ningún tipo de ensayo para la guerra, no va a haber ningún tipo de artes marciales, no va a haber ningún tipo de armamento, o sea, va a haber una hoguera. Bueno, aquí la profecía habla de que las armas se van a fundir. No sé cómo van a hacer con los tanques de guerra, con los aviones, o sea, eso va a ser, de verdad que Dios va a dar una sabiduría, el Señor va a dar instrucciones, porque aquí dice que Él es el que va a dirigir, de cómo se tiene que hacer estas cosas, y aprovechar ese metal para herramientas útiles para la humanidad, para la agricultura, para la arquitectura, para darle otro uso a esos recursos. En pocas palabras lo que está diciendo acá. Dice también que se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, es decir, cada quien va a poder disfrutar de la bendición de Dios, de lo que ha cosechado, de lo que está cultivando con su familia, sin temor a, por ejemplo, lo que está pasando hoy día, de que los enemigos de Israel están atacando a Israel y Israel se está defendiendo. Pero es tremendo ver cómo en los videos que han circulado por las redes sociales, ver a los hebreos, a los judíos tirados en las calles, corriendo lo más rápido posible para ocultarse en viviendas, pendiente de los llamados, o sea, esa zozobra es un momento de terror, de miedo por estas actitudes de que alguien te quiera hacer daño. Eso va a desaparecer, eso no va a existir. La gente va a poder estar tranquila, en un estado total de paz, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces, esto es otra característica que de cómo las naciones van a vivir, es decir, no va a haber roces políticos, no va a haber diferencias que concluyan por medio de la guerra de ninguna forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo, así como la gente de los alrededores iba a escuchar a Salomón, iba a buscar una resolución de parte de él, escuchar los dichos de sus labios, del fruto de su boca, lo mismo va a ocurrir con el Señor. Las naciones van a recibir directrices sobre sus diferentes problemáticas que tengan, porque si bien es cierto que vamos a ser personas perfectas en todo el sentido de la palabra, pero vamos a seguir en un proceso de crecimiento, ¿okay? Porque ¿cómo tú conoces a un Dios que es eterno en un año? ¿Cómo tú conoces a un Dios que es eterno en 1000 años? O sea, no, es imposible. O sea, vamos a seguir impactándonos de su sabiduría, deleitándonos con el conocimiento que sale de su boca, la paz que irradia, y las naciones van a ir hacia eso. Esto es muy interesante, muy hermoso esto del reino milenial, las características que va a tener este tiempo de gobierno mundial. Ok, continuamos con Zacarías 14. Todo el capítulo. Todo el capítulo. Leemos Zacarías capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada.
Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les dejará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los dos de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre los campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ella. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Es un capítulo bastante largo, ¿no? Pero es un anuncio profético, porque dice que el Señor gobernará la tierra. Dice pues que las naciones del mundo van a pelear contra el pueblo del Señor. Dios lo va a vencer, Dios le va a dar la victoria. Dios va a restaurar a la tierra de Israel, al pueblo, en base a los límites que Él le dio. Algo que está pasando hoy día es que precisamente Israel se está defendiendo y ha tenido que ceder terreno por presión de sus enemigos. Israel actualmente no está gozando, no está disfrutando de toda la tierra que Dios le dio a la nación de Israel, porque está siendo sitiada por Cisjordania, por Hamás, por los palestinos y por otros más que poco a poco le han ido quitando terreno a la nación de Israel, y Israel se ha estado defendiendo diplomáticamente, políticamente, militarmente, que es lo que está sucediendo ahorita, ¿okay? Que ellos simplemente están defendiéndose de sus enemigos que constantemente los acechan. Y aquí va a haber una restauración tremenda de esto, ¿okay? Según el diseño y el plan de Dios, y las naciones se van a tener que someter a esto de una manera tremenda. Y dice acá que las naciones luego, en este tiempo de gobierno del reino milenial de Cristo, tienen que venir a Jerusalén, ¿okay? Tienen que subir a Jerusalén para escuchar, para celebrar al Señor, porque recuerden que el propósito de esta fiesta
es celebrar al Señor, recordar el carácter de Dios para celebrarlo, para gozarlo, para adorarlo, para alabarlo. Entonces el propósito en sí de este tabernáculo es centrarse en el carácter mismo y la naturaleza de Dios. Por eso dice en el versículo 17, Zacarías 14, 17, dice: toda nación que se niega a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. Es interesante que en el reino milenial de Cristo, el hecho de asistir, de presentarse, de concurrir ante el Señor desde su centro de poder, desde su casa de comando, que va a ser Jerusalén, para celebrarle a Él, para contemplarle, para adorarle, es considerado como la fiesta de las enramadas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que señala proféticamente esta fiesta. Es decir, todas las naciones del mundo en el reino milenial de Cristo tienen que venir a Jerusalén, como lo vemos en Miqueas, para aprender la ley de Dios, es decir, para escuchar la palabra de Dios, para deleitarse en Dios, para adorarle a Él. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo central de lo que hoy día en lo natural se hace en esta fiesta, pero que el objetivo central, el objetivo profético, el cumplimiento, es este que vemos acá en Zacarías. Que las naciones vengan, y así como el pueblo de Israel duraba un tiempo en estas chozas bien decoradas, pues todas las naciones tienen que venir bajo la choza del Señor para adorarle, para contemplarle. De esto se trata, este es el cumplimiento profético de esta fiesta. Por eso yo hablaba todavía nos faltan unos versos más, vamos a Apocalipsis 20. Conversaba con una persona que tenía ciertas confusiones con el tema de si la iglesia debía o no literalmente también practicar el tema de las fiestas. Y yo le decía, o sea que entonces tú vas a montar en tu casa, vas a poner una choza, y en la iglesia donde te congregas vas a poner una choza también, y en todo lugar donde te hagas tu círculo vas a tener una choza y vas a pedir permiso durante 7 días y te lo tienes que dar para que te metas en la choza. Yo le decía a esta persona que no era viable esa situación, porque ese no fue el objetivo, no fue el centro de la iglesia. O sea, la iglesia cristiana en los primeros siglos hay registros históricos, pero no hay registros donde la iglesia, donde se vea a la iglesia, a la iglesia primitiva, a la siguiente generación de creyentes en dichas prácticas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos habían entendido el significado y el señalamiento profético de cada una de ellas. ¿Cuál era el mensaje que ellas señalaban, que ellas tenían? Vamos ahora a Apocalipsis 20. ¿Por qué Apocalipsis 20? Bueno, porque ahí nos habla, nos describe un poco más el apóstol Juan, prácticamente cerrando el libro de Apocalipsis, otras características interesantes de lo que es el reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20 tiene como subtítulo los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está
estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Subtítulo: El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En pocas palabras, es en el inicio del reino milenial de Cristo, ¿okay? Como lo señala esta fiesta de los tabernáculos, que se va a dar el juicio a las naciones del mundo y a todas las almas, como lo vimos según sus obras, cuando los libros se han abierto, tanto el libro de la vida como el libro de las obras. El ángel prende el DVD, ponga el Blu-ray, ponga un video, no sé cómo va a ser ese momento, donde los ángeles, los alguaciles van a tener mucho trabajo en ese tribunal, porque muchísima gente va a pasar por allí. ¿Okay? Esto no quiere decir que va a ser todo en un solo día, no tiene por qué ser así, porque son 1000 años. Esto es una opinión muy personal, pero sí nos dice también acá, muy interesante, que es durante el reino milenial de Cristo que el juicio ante el trono blanco se lleva a cabo. Entonces fíjese otro dato interesante de lo que ocurre en este momento tan emblemático, que a lo mejor usted lo ha leído bastante, pero usted no había visto todo este gran panorama de lo que implica el reino milenial de Cristo. ¿Okay? Lo que vimos anteriormente de que los animales van a ser restaurados, de que la gente va a poder estar tranquila y todo esto, evidentemente pudiésemos deducir entonces que si al inicio del reino milenial de Cristo ocurre los juicios, ¿okay? Ante el trono blanco, quiere decir que lo que leímos en Isaías, que lo que vimos de los animales y todo aquello ocurre después de los juicios del trono blanco. Es decir, luego que se cierra la etapa judicial ante el tribunal, viene entonces la convivencia, viene entonces que las naciones se organizan según el nuevo esquema político del reino milenial de Cristo y todo lo que ya hemos leído hasta ahorita. Fíjense cómo entonces ya se nos va organizando un poco el panorama de esto del reino milenial de Cristo, que como ya lo dijo, lo hemos leído bastante, pero con otros componentes bíblicos podemos armar un panorama mucho más claro y mucho más entendible de lo que implica esto, que esto no es cualquier cosa entonces. O sea, esto es tremendo cuando Cristo venga por segunda vez. Bien, y bueno, ya estamos casi finalizando, vamos ahora al Salmo 126. Salmo 126. Aquí le coloca la Valera, oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este es un salmo que se asocia mucho con el reino milenial de Cristo por el hecho de que va a haber una restauración completa, ¿okay? Como hablando un poco de la fiesta del perdón, la fiesta de la expiación, donde el pueblo va a ser completamente restaurado, va a ser completamente redimido, donde nos dice que va a haber llenura completa de alegría y de gozo. Y esto es una de las características que encontramos en el reino milenial que Juan nos describe en Apocalipsis 20, porque dice que toda lágrima va a ser quitada, no va a haber registro de tristeza ni de dolor, y por lo tanto va a ser el gozo del Señor, lo normal, lo cotidiano, lo que siempre va a prevalecer. Y nos dice también que las otras naciones dijeron cuánta maravilla ha hecho el Señor por ellos. Entonces vimos en Miqueas que las naciones van a venir para ser gobernadas por Cristo. Entonces que las naciones digan del prójimo estas palabras tienen mucho más sentido dentro del encuadre del reino milenial de Cristo. Por eso se cita este salmo, porque habla de una restauración completa.
completa, absoluta, no una restauración parcial o una restauración circunstancial por una problemática que se esté padeciendo. Por eso este salmo habla también de un peregrinaje, que también lo podemos encontrar bien desarrollado este término de parte del apóstol Pablo, donde dice que los redimidos del Señor son como peregrinos en este mundo. No son ciudadanos de este mundo, sino del cielo, y que como advenedizos y extranjeros debemos de vivir en este mundo. Entonces somos como peregrinos espirituales en esta tierra. Pero esta ciudadanía es del cielo. Exactamente, esa es la razón de cómo podemos entender en el contexto profético este salmo. ¿Okay? Y bueno, concluimos con Mateo 25, 31 al 46. Sí, quiero hacer una acotación acá, porque realmente es importante que cada cristiano haga esto que vamos a leer, porque se van a dar cuenta de que por esto que aparece aquí es que vamos a ser juzgados, vamos a ser, digamos, auscultados delante del Señor. Pongan atención a esta lectura. Mateo 25, del 31 al 46. El subtítulo dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pausa, pastor, porque ya yo quiero que usted preste mucha atención, porque venimos de Apocalipsis 20, donde hablamos del trono, donde hablamos del trono blanco, el juicio de las naciones, y mire cómo conecta esto que tiene que ver entonces con el reino milenial de Cristo. Adelante, pastor. Vuelvo a leer 31 para la secuencia. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjese lo interesante que el Señor directamente nos da información detallada de lo que va a ocurrir al momento que a Él le toque juzgar, cuando Él venga en su reino milenial, que Él venga a sentarse en su trono, es decir, que Él venga a gobernar, que Él venga a estar por encima de todo. Fíjese lo interesante, que el mismo Señor nos dice cómo Él va a tratar a todo grupo, muchos de los argumentos que le van a presentar a Él y lo que Él le va a responder. Miren lo interesante entonces, que realmente tenemos mucha más información del reino milenial de Cristo, más de lo que usted pensaba. Lo que pasa es que no lo habíamos tenido todo aglutinado y todo ordenado como lo vimos ahorita. Pero realmente tenemos bastante información sobre este suceso, que no es que viene en conjunto con su segunda venida, porque con su segunda venida ocurren muchas cosas. En su segunda venida se destruye el falso profeta, el anticristo, las bestias, se redime a los judíos espirituales de los que están dentro de la nación étnica de Israel, se complementan perfectamente con los gentiles que ya fueron raptados por el Señor, se implanta su reino milenial y comienza de una vez el juicio ante el trono blanco, donde se abren los libros y Él va a separar a las ovejas para un lado y a las cabras para otro. ¡Wow! Lo que acabo de decir, yo creo que usted no lo había escuchado de esta forma, y lo que le estoy es resumiendo con una secuencia bíblica lo que ya acabamos de repasar, y que señala
esta fiesta. Por eso esta fiesta es tan importante, porque señala un momento tan clave, tan único, que es como que la cereza del pastel del proceso de redención que inició el Señor desde la caída de la humanidad. ¿Ok? Entonces, definitivamente que esto no es cualquier cosa, esto es impresionantemente hermoso e impactantemente glorioso, esta fiesta. La verdad que está detrás de este señalamiento profético que esta fiesta tiene. Lo que representa. Es simplemente espectacular. Esa es la palabra. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, podemos resumir entonces, bueno, que la fiesta de los tabernáculos ocurre 6 meses después de la Pascua. El futuro reino del Señor sobre esta tierra será en los 1000 años, cuando Cristo venga. Ese tiempo va a ser de justicia, de bendición, de reposo, de regocijo. Se van a abrir los libros, va a haber el juicio de las naciones. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Bueno, básicamente es eso. Señala pues el momento cumbre, el momento final de la etapa de redención. ¿Por qué? Porque hacia allá es volver al inicio. O sea, todo lo que hemos vivido desde Génesis 3 para acá es para que la humanidad regrese a Génesis 1 y 2. Es decir, es Dios restaurando todo lo que el pecado cometió, todas las consecuencias del pecado, para que volvamos a su. Si usted compara un poco Apocalipsis, los últimos 3 capítulos con los primeros 2 capítulos de Génesis, y usted se va a dar cuenta que básicamente es volver al inicio, volver al diseño inicial, volver al origen, solo que ya no son 2 personas, son muchísimas más personas las que van a estar viviendo en la gloria. De hecho, van a estar viviendo en ese. El Señor le dio la orden a Eva: multiplíquense y sojuzguen la tierra. Es decir, esa humanidad tiene que llenarse allí. Eso sí va a llenar obviamente. Bueno, ese fue el único mandamiento que Adán iba a cumplir a la perfección. Pero que se lo fue. Claro. La idea es que lo hicieran dentro. O sea, que cuando viene la restauración a Génesis 1 y 2, como estás hablando, entonces, claro, vamos a estar multitudes allí, pero haciendo lo que debieron haber hecho ellos en su momento. En un estado que es como que si, wow, aquí no ha pasado nada. No sé si vamos a tener noción de todo este tiempo, y el Señor pues nos va, porque pienso yo que al quitarnos, como dice la palabra, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas por dolor alguno. No sé si eso involucra que al desaparecer estas emociones, va a desaparecer los recuerdos que las causan por las vivencias experimentadas. Eso sí no lo sé, no se lo puedo asegurar. Quizás sí, quizás no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Pero el hecho es que esta fiesta nos inspira a esperar al novio, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Entonces, esto nos debe inspirar a seguir buscando el rostro del Señor, a vivir en santidad, a no dejarnos mover por vientos de doctrina, por vientos de filosofía que soplan hacia la iglesia con fuerza. Entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos, y que una de las señales, lo dice la palabra en Timoteo 4, si no me equivoco, 1 Timoteo 4 lo dice Pablo, que en los últimos tiempos, no está aquí, esto es añadido, que una de las señales de los últimos tiempos es que va a haber mucha apostasía, se apartarán de la fe para escuchar doctrina de demonios. Es decir, va a haber un aumento progresivo de la apostasía, y se está mirando. Es impresionante ver cómo la iglesia está tomando conductas, actitudes, posturas, palabras, acciones que no son de la sana doctrina, no son de la verdad. Entonces, esto es alarmante, es preocupante, pero tampoco nos debe de caer de sorpresa, porque ya se nos fue dicho que esto iba a ocurrir. ¿Okay? Entonces, Cristo viene, está a las puertas, está ya por sentarse en el trono. Así que vamos a orar entonces. Les recuerdo que si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud sobre este tema en particular o en general, pues la puede dejar en la caja de los comentarios, según los canales que tenemos a disposición, para que usted se comunique con nosotros, y nosotros gustosamente, sin ningún tipo de mayor compromiso que el bienestar de la salud espiritual de usted, que usted sea edificado, le vamos a atender en la medida de lo posible. Así que bueno, vamos a orar. No sé si el pastor quiere decir algo. Solo un último punto. Adelante. Es importante lo que acabas de comentar, porque ciertamente nosotros debemos estar apercibidos para este momento de la segunda venida y de lo posterior que va a pasar conforme a esto. Debemos tener como las vírgenes prudentes nuestras lámparas llenas de aceite.
Eso es vivir una vida santa, justa, piadosa, buscando al Señor, como dice el pastor, teniendo una vida realmente que agrade a Dios, porque nosotros, obviamente, como creyentes, debemos esperar al novio. Pero cuando venga el novio, van a abrir la puerta y ¿quiénes van a entrar? Las vírgenes prudentes, las insensatas, las que no llenaron su lámpara de aceite, no van a entrar. Entonces, es un ánimo al pueblo creyente para que se santifique. Este estudio que bien puso el Señor en el pastor Jimmy, obviamente ha sido de una gran bendición, porque nos ha permitido ver un panorama completo de esta fiesta y lo hermoso que representa en cuanto a Cristo. De verdad que le invito a que usted escudriñe bien esto, medite, porque esto es un manjar que el Señor nos ha regalado. Sí, vamos a ver. Podemos concluir de que entonces, en términos generales ahora, ¿no? Porque fue una conclusión de la fiesta de la que tocaba, pero en términos generales sobre el estudio bíblico podemos decir que las fiestas judías no son más que un tipo de reloj profético para que su pueblo esté apercibido según los señalamientos de los tiempos que están ya plasmados en la Escritura. Que si bien es cierto, no tenemos hora, minuto y segundos exactos de cuándo va a ocurrir cada una de estas fiestas, pero sí hay un tiempo señalado para esto y que podemos ver entonces cómo el reloj está andando y ya solamente falta muy poco para que se cumplan estos tres momentos importantísimos dentro del plan de redención de Dios para con la raza caída de Adán, sobre aquellos que han sido redimidos y elegidos por Él para esto. Entonces, de esta forma la iglesia puede estar entendida, puede comprender mejor y puede asimilar cada una de estas verdades como individual y en un gran consenso de lo que son las fiestas judías, que es un gran señalamiento profético que anuncia tiempos puntuales. Ya algunos se han cumplido y otros faltan por cumplirse para que nos preparemos, para que estemos entendidos en estas cosas. Así que bueno, vamos a orar. Sí. Padre amado, gracias, muchísimas gracias, Señor. Bueno. Qué hermoso eres, Padre. Qué hermosa es tu palabra. Gracias, Señor, qué hermoso es sumergirse en ella, Señor. Nadar, profundizar, llegar a lo profundo de tu palabra, escudriñar tus santas escrituras. Qué hermoso, Señor. Qué lindo eres, Jesús. Cómo te nos muestras en la palabra. Cómo toda la Biblia habla de ti, Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestro entendimiento y poder ver a Cristo en todo esto, Señor. Gracias, Señor, por tu amor inescrutable, inefable. Es muy ancho, es muy alto, es muy profundo, es muy extenso, Señor. Gracias por ese amor tan bello. Gracias por este estudio, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Que cada persona que vea estos videos, Señor, pueda nutrir, Señor, su alma, su espíritu, Señor, que crezca, que se edifique para que pueda edificar a otros en el cuerpo de Cristo, porque esta es nuestra misión. No engordar con el conocimiento, sino llevarlo, ministrarlo, llevarlo a otros y enseñar las verdades bíblicas, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Toda la gloria, la honra y la alabanza te damos a ti, Padre, a ti, Jesús, y a ti, Espíritu Santo. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Bendiciones.